de alguna manera con una voluntad de imaginación prodigiosa, mística, empieza a contaminar su propia obra, y esto tiene una relación con la voluntad de imaginación. No hay voluntad de imaginación sin contaminación, ¿no? La contaminación es completamente constante. ¿Qué ocurre con la voluntad de imaginación en nuestra actualidad, que vemos a veces como bisagra, que vemos como patética, que vemos como absurda, como decadente? Se habla en los ámbitos académicos desde hace más de 20 años de la posmodernidad, pero en realidad en Francia, con Deleuze o con Jean Baudrillard, o las primeras semillas de Michel Foucault, se instala el discurso de posmodernidad ya en los años 70. Sobre todo con un tema que me parece paradigmático, que es la caída, uno de los tantos elementos, pero me parece central, de los grandes relatos, de los mega relatos. Podemos considerar a la voluntad de imaginación como un mega relato, me pregunto, en la posmodernidad o en la segunda modernidad, como la llama Zygmunt Bauman, reciente ganador del Premio Príncipe de Asturias. Desafortunadamente tenemos, de un modo masivo, tiene que conocerse la obra de un autor después de tantos años de trabajo. A estudiar los movimientos obreros en Polonia, ¿no? Hace más de 50 años, sus primeros ensayos, y luego emigra a los Estados Unidos, y de pronto un premio es el determinante de que un corpus se pueda conocer o extender. Bueno, es el caso de Zygmunt Bauman, o es el caso de Richard Sennett con La corrosión del carácter y los estudios del último capitalismo. Me pregunto hasta qué punto estas expresiones no son en sí mismas vanas, contradictorias, ¿no? O vacías. Posmodernidad, segunda modernidad, modernidad tardía, y paramos aquí, modernidad líquida. Creo que sí. No vamos a discutir o debatir estas expresiones, pero vamos a relacionar la voluntad de imaginación con lo líquido, que es la tesis que me interesa, que nos interesa, de Zygmunt Bauman. Para mí, la poiesis, y hablo de poiesis no en el sentido de poema, de construcción formal de poema, sino de poiesis en el sentido helénico, ¿no? Casi como mirada del mundo, ¿no? Casi como mirada alegórica de Jean Cocteau, de esa soledad que compartimos, o como diría Juan de la Cruz, la soledad sonora, que es un espléndido oxímoron, por supuesto. La poesía es una forma de respiración, una arquitectura en la representación del teatro móvil de enigmas en que todos nos sumergimos, y que de algún modo nos sumergimos hacia lo alto. Olga Orozco dice en un poema, yendo hacia lo alto, ¿no? Creo que he encontrado el eslabón perdido entre los animales y el Homo sapiens. Nosotros, Konrad Lorenz. Fuego vine a echar sobre tierra, y cuánto deseo que ya esté encendido. Estas son palabras de Mateo 12:49. Fuego vine a echar sobre la tierra, y cuánto deseo que ya esté encendido. Verdaderamente el mundo está determinado por el deseo, por la voluntad del deseo, y esa es la tesis de Schopenhauer. Pero Schopenhauer no elabora esta tesis, ¿no? De un modo súbito. Hay que rescatar que es uno de los introductores, es el primer introductor del budismo, sobre todo de los textos mahayanas, en Europa. Y voy a hacer una digresión. La primera edición
del mundo como voluntad y representación tiene que ser vendida como papel viejo. Esto también es una metáfora. Estamos hablando, decía Borges, si hay una autoridad del pensamiento, esa autoridad es Arthur Schopenhauer. Su obra, Capital, Capital del pensamiento, el mundo como voluntad y representación, vendida como papel viejo. Mediados del siglo XIX. Es que el simulacro no es lo que oculta la verdad, es la verdad la que oculta que no hay verdad. El simulacro es verdadero. Estas palabras pertenecen a un autor paradigmático de la llamada posmodernidad como Jean Baudrillard en su ensayo Cultura y Simulacro. La voluntad de imaginación no trata de velar si la verdad es relativa o no es relativa, ni hundir un cuchillo sobre la tela para ver lo que hay detrás, ni reclamar de alguna manera la tesis platónica de la caverna, el mito de la caverna. No, de ninguna manera. La imaginación trata de exceder, de estallarse a sí misma para poder saltar sobre sí misma, resignificarse y poder construir aún sobre lo líquido, aún sobre el pavor o sobre el terror de este mundo. Tenemos especialmente en cuenta el enfoque seguido en el trabajo Modernidad líquida y fragilidad humana de Zygmunt Bauman a Storpish, que pertenece a un autor que les recomiendo, como es el ensayista Adolfo Vázquez Roca, que es doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. De esta forma, la caracterización de la modernidad como un tiempo líquido alude al tránsito de una modernidad sólida, es decir, estable, repetitiva, a una líquida, flexible, voluble, en la que las estructuras sociales ya no perduran el tiempo necesario para solidificarse y no sirven de marcos de referencia para los actos humanos. Es lo que Richard Sennett, cuando hace una comparación espléndida y un rescate de lo que es el carácter. Es decir, cómo podemos enfrentarnos a lo líquido, ¿no? Digamos, tomemos los ejemplos de Facebook, ¿no? o de Skype, o de Twitter, aún más líquido que Facebook, ¿no? Donde hay un control y una visión hiperbólica, pero a su vez fugacísima, ¿no? Vinculada a la muerte constante. Yo la llamaría la muerte constante, lo ultra líquido, ¿no? Lo líquido llevado a lo hiperbólico. En definitiva, llámese como se llame, lo que verdaderamente nos importa, por ejemplo con Bauman, es la búsqueda de cuáles son los elementos caracterizantes de la sociedad capitalista que han permanecido en el tiempo y cuáles los que han cambiado. Esto es ahondar en los rasgos que ya estaban tímidamente instalados en las etapas tempranas de acumulación, para que se vuelvan centrales en la fase tardía, o en lo que se llama la fase tardía de la modernidad. Porque cuando habla de voluntad, un Schopenhauer no habla desde el mismo lugar de ninguna manera que Nietzsche, porque creo que Nietzsche ha pasado por lecturas completamente disímiles, ¿no? Es decir, de ser considerado desde un punto de vista cristiano directamente el mismísimo Satanás hasta hace muy poco, desde una lectura ortodoxa, católica, cristiana, a ser considerado avant-garde, uno de los iniciadores de la posmodernidad. Es decir, como los surrealistas rescatan a un Lautréamont, un Gerard de Nerval, ¿no? Baudrillard o Deleuze rescatarían a un Nietzsche.
Y en relación, lo digo también, lo líquido. Nietzsche nunca habló de lo líquido, pero sí habló justamente de los tembladerales y de los pantanos. Todos los que hemos leído lo básico, como Zaratustra, sabemos todas las alegorías y lo que propone Nietzsche, no sé si propone, él detestaba que lo llamaran filósofo. Con la caída de los grandes relatos cae lo que tradicionalmente llamamos filosofía. Es más, escribe a George Brand, que es uno de los primeros que lo rescata, porque estaba completamente olvidado académicamente. Nietzsche muere como Oscar Wilde en 1900, que es una fecha. Yo detesto las fechas, yo creo que las fechas no determinan absolutamente. Borges hacía las dos fatales fechas en la lápida, que al mismo tiempo se encarga de borrar. Pero en este caso, 1900 marca un vértice y un vórtice. Freud publica la interpretación de los sueños, muere Nietzsche y muere Oscar Wilde, ¿no? Entonces vamos a hacer una excepción cronológica en este sentido. Yo establecería que hay como un pentaedro en el fondo de un prisma. Y aquí están en el fondo de este pentaedro están los paradigmas que Bauman recorre, que son liberación, individuación, espacio-tiempo, trabajo y comunidad. La primera cara, y lo hacemos de manera interrogativa, nos preguntamos: liberación social en lo líquido. ¿De qué modo la imaginación puede liberar como Ereignis y como hacer en estos momentos, y hasta qué punto puede hacerlo, ¿no? Incluso siquiera como un contraguión? Ahora bien, corriendo la primera cara del pentaedro al que aludía, ¿cuál es el sentido de la liberación social en esta nueva etapa de la modernidad? Digamos, en principio, si bien no hay calendarios fijos y antes bien hay solapamiento como capas geológicas, estamos hablando de una etapa cuyo comienzo podría situarse a mediados de la década de los 70. ¿Quieres hacer una digresión? ¿No? Queremos hacer una digresión y saber qué pasaba en el mundo económico de ese momento. Han transcurrido 30 años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Esa es la etapa. A partir de 1945, 30 años que implican un clímax de desarrollo como no se había visto en 5.000 años, ¿no? Pero también ese clímax lleva inevitablemente a una decadencia que tiene que ver con la hiperacumulación, o lo que muchos críticos